Continuando con las cónicas, vamos a estudiar ahora el nuevo tema. Vamos a trabajar la parábola y la hipérbola. El contenido de esta primera parte será la definición de la parábola, los elementos y las ecuaciones canónicas. ¿Cuál es la definición? Bueno, sabemos que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta fija llamada directriz, de un punto fijo llamado foco. Muy bien, ¿cuáles son los elementos que tiene esta nueva cónica? Bueno, tiene un vértice, que es un punto de intersección de la curva con una recta llamada eje de simetría. Ese vértice es el punto que se encuentra entre este foco llamado F y la intersección de esta eje de simetría con una recta llamada directriz, que es esta. Muy bien, igualmente el vértice se encuentra como punto medio entre este punto focal, o sea, foco, hasta este punto Q donde se intersecta este eje con la directriz. La distancia de este punto, por ejemplo, F, desde el F hasta B, se puede llamar la distancia P, la distancia que une, la distancia que lo que mide entre el foco y el vértice es P. ¿Qué es el eje de simetría o eje focal? Es este eje que permite o que divide a la curva en dos ramas totalmente simétricas una de la otra. Y por otra parte tenemos lo que se llama el lado recto, que es un segmento que tiene como extremos, ¿verdad? Dos puntos en la parábola que pasan por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Ese lado recto lo llamamos RS, tiene, digamos que algunas características importantes en relación a las distancias. El lado recto de la parábola es perpendicular a ST, a este punto ST, cualquier punto de esta parábola, S con T, que es la intersección con la directriz. Y es importante que reconocer que la distancia que hay desde un punto R hasta F es la misma distancia que hay desde este F foco hasta este punto S. Y es igual también a la distancia ST. Por otra parte, ST es la distancia que tiene este señor de aquí hasta la directriz como desde el foco hasta este punto Q. Por último, sabemos que todo este lado recto equivale a dos veces la distancia FS o 4 veces la distancia que hay desde el foco hasta el vértice. Muy bien. Tenemos entonces, como ya hemos visto en las cónicas, ecuaciones canónicas y ecuaciones generales. Vamos a ver ahorita la ecuación canónica, dependiendo cuál es su condición respecto al eje que se desarrolla. Si el eje de simetría corresponde a paralelo al eje X y en este caso el vértice es 0, 0, la ecuación será esta, de esta parábola. Ahora, si el eje de simetría es paralelo al eje Y, igualmente el vértice está en el punto 0, 0, o sea, en el origen de coordenada, la ecuación será esta. Muy bien, pero vamos a verlo de forma general. Vamos a verlo en un ejemplo, como dada una ecuación de esta forma, y igual a y al cuadrado igual a menos 12x, noto que el término que está elevado al cuadrado es la y. Por lo tanto, eso me indica que la parábola es una parábola horizontal. Entonces, igualmente me piden que yo represente eso gráficamente. Bueno, recordemos que la ecuación, acabamos de ver que la ecuación canónica, cuando el centro o vértice es 0, 0, es esta. Entonces, de lo que yo puedo deducir que menos 4p va a ser este valor, 12. Es decir, que p vale menos 3. Al ser negativo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que la parábola va a abrir hacia el lado izquierdo. Muy bien, el vértice ya dijimos que era 0, 0, y entonces el foco se va a conseguir la misma distancia P, es decir, esos 3 hacia la izquierda, y ahí tendría el punto focal.
o 3 a la derecha, y ahí tendría donde va a pasar la directriz. ¿Y cuál es la directriz? Una recta perpendicular a este eje de simetría que pasa por ese punto medido P distancia desde B. Muy bien, vamos a ver si el vértice no es en el origen de coordenadas, es decir, no es en 0, 0, cómo son las ecuaciones. Entonces, si el eje de simetría es paralelo al eje X, es decir, cuando X no está elevado al cuadrado, es como reconozco que en el eje de simetría está en X, se presenta esta ecuación, siendo H y K los puntos coordenadas del vértice. Entonces así se escribe la ecuación. Fíjense ustedes, si el valor de P es mayor que 0, la parábola abre hacia la derecha, es positivo. Si P es menor que 0, o sea negativo, abre hacia la izquierda. Veamos en un ejemplo. Imagínense que tenemos que determinar la ecuación canónica de esta parábola que tiene vértice en menos 2, 4 y foco en 1, 4. ¿Qué pasa? Y bueno, luego lo vamos a representar gráficamente. Grafico el punto menos 2, 4. Menos 2, 4 es mi vértice. Y grafico el punto 1, 4. 1, 4. Y aquí tengo el foco. Al tener ya yo estos dos puntos, yo puedo determinar quién es P. ¿Por qué? Porque sabemos que la distancia P es la distancia que se separa desde el vértice hasta el foco. Aquí estaríamos 1, 2 y 3. P vale 3. Esa distancia P vale 3. Otra manera de calcular esa distancia es realizando la operación de cálculo de distancia entre dos puntos. Dado estos dos puntos, vértice y foco, yo puedo calcular la distancia haciendo el diferencial de las X de los dos puntos elevadas al cuadrado más el diferencial de las Y de esos dos puntos elevados al cuadrado. Y me da 3. Entonces P es igual a 3. Así, al yo tener ya el valor de la distancia P y dado el vértice, puedo construir la ecuación fácilmente. ¿Cómo? Bueno, y menos 4, que es la coordenada K, elevada al cuadrado, acuérdense que siempre es de signo cambiado a lo que tengo, es igual a 12, que es 4P, multiplicada por X más 2. Igualmente, si el eje de simetría es paralelo al eje Y, vamos a tener más o menos la misma consideración, pero la ecuación es el valor que está elevado al cuadrado, la variable es la X, no la Y. Y entonces la condición P va a ser mayor que 0, entonces abre hacia arriba. Si la P es menor que 0, abre hacia abajo. Aquí vamos a hacer un ejemplo, determinamos si la ecuación canónica de esta parábola, dándome mi vértice y mi foco y la represento gráficamente. Tenemos el punto 1 menos 3 y el foco menos 1, 1 menos 1, y yo debo calcular, primero, puedo ir graficando quién es mi foco y quién es mi vértice. Los grafico. El punto 1 menos 3, aquí tengo mi vértice, y el punto 1 menos 1, que tengo mi foco. Muy bien, tengo que calcular la distancia, cuánto vale esta distancia P, la puedo calcular o aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos o sin la gráfica midiendo cuánto mide la diferencia entre esta y esta variable, de estas coordenadas, perdón. Y eso me da, el valor es 2. Entonces, 4P será igual a 4 por 2, que es 8. Por lo que me permito calcular ya la ecuación. Porque tengo las coordenadas del vértice, en los cambios de signo, el X va a ser menos 1 elevado al cuadrado. Acuérdense que es vertical, el eje de simetría. 8 por Y más 3, que no va elevado al cuadrado. El lado recto es exactamente 4P, que es 8, es decir, que de aquí a acá hay 4 y de acá a acá hay 4 y puedo ubicar estos otros puntos para terminar de trazar mi parábola. La directriz, en este caso, siempre está, también la misma distancia P, si ella estaba, este punto vértice tiene menos 3, bajando 2 más, me queda menos 5, Y igual a menos 5.